Entonces, miren, un microcontrolador es como si fuera una microcomputadora pequeña, no pequeña. Una microcomputadora, una nanocomputadora que prácticamente tiene puertos, ¿no? Que me permiten poder ingresar datos, sacar datos, ¿no? O tiene memoria también, que me permiten leer, escribir en la memoria. Pero ya vamos a ver de qué tamaño son estas memorias, de qué tamaño son, o cómo se representan estos puertos, ¿no? Asimismo, luego vemos el entorno, su entorno de programación, es decir, cómo se programa, cómo es la estructura de un programa en lenguaje C. Ojo que es muy probable el tiempo no da para aprender a programar, no tenemos la formación de programadores, ¿no? Es como que dijéramos querer enseñarles a programar en poco tiempo sobre una base, buen día, sobre una base que todavía no existe, ¿no? Que no tenemos. Pero sí se les da algunas pautas para que ustedes sepan identificar las estructuras de los programas, ¿no? Y sepan lo que cada instrucción que se utiliza, para qué sirve, ¿no? Eso sí, de hecho, que podemos hacerlo. Y de esa manera nosotros podemos elaborar y podemos interpretar los programas que vamos a estudiar o que vamos a utilizar, ¿no? Luego trabajamos con MicroC y Proteus, o sea, conocemos nuestro entorno de uso diario que vamos a tener. Me dice, profesor, pero ¿por qué MicroC? Ellos son virtuales, ¿y dónde está lo presencial o lo práctico? Resulta que nosotros tenemos unos tableros, unos se llaman EasyPeak, ¿no? EasyPeak se llama el, el módulo, el entrenador ¿no? Que trabaja, va amarrado del MicroC. O sea, cuando se compraron esos módulos, ahí vino el software MicroC. Entonces, por eso el manejo del MicroC es importante porque, es más, hay una serie de guías de práctica que vienen dentro de ese software que trabajan con ese tablero, o sea, con ese módulo, ¿no? Con esa, esto podría decirse, con ese entrenador, ¿no? Entonces, por esa es la razón que lo estudiamos y otra también porque el micro C, yo una vez que programo, puedo hacerlo en un protowar, en otro tablero, o sea, no necesariamente me amarra a su marca, sino también es compatible con todo tipo de circuitos. Por eso su utilidad, ¿no? Y su potencial uso para lo que es el manejo de microcontroladores. ¿Okay? Luego vemos ya, conocemos ya periféricos, todos los periféricos que puedan haber y que se utilicen pues para microcontroladores, para trabajar con microcontroladores. Miren, bien fácil, todo esto es las 5 primeras semanas. No, acá creamos proyectos en la semana 4 y en la 5 ya estamos implementando interfaces, ¿no? Luego, ya en la siguiente capacidad, trabajamos ahora sí proyectos ya con microcontroladores. Por ejemplo, para encender y apagar LEDs. Ojo que esto de aquí también lo vemos nosotros en la primera unidad, o en la primera capacidad. Lo que ocurre es que no lo trabajamos como proyecto propiamente dicho, sino como aplicaciones pues de los diferentes tipos de, de programación, ¿no? Encender un LED, encender otro LED, pero aquí ya lo trabajamos a nivel de proyecto. ¿Ya? Un segundito. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Un, dos, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Un check, un Sí, check. profesor. Ok, ok. El profesor se le escucha bien. Gracias. Entonces, miren, acá sí ya empezamos con mi primer proyecto. Control de display de 7 segmentos, ¿no? Para poder, también hay display de 14 segmentos para poder mostrar mensajes. LCD, las pantallas LCD, ¿no? Con su respectivo teclado hexadecimal. Son pantallitas que me permiten mostrar mensajes, ¿no? A veces lo vemos en la publicidad, ¿no? Convertidores
análogo digital y digital analógico, que también es la base de todo el trabajo actual de los controles industriales, porque, por ejemplo, la variable temperatura es analógica y necesitamos procesarla digitalmente, entonces necesitamos un convertidor análogo digital, ¿no? El PWM, la variación del motor, del movimiento de un motor que acelere, desacelere, la salida es analógica, pero el control es digital, entonces necesitamos un convertidor digital analógico que me permita hacer esos movimientos en el motor, ¿no? Así, en fin, entre muchas otras cosas más. También tenemos el manejo de sensores LDR, ¿no? Sensores que dependen de la luz, ¿no? Resistencias que dependen de la luz, ¿no? Entonces, cuando hay luz, varían su resistencia, también nosotros acá lo comenzamos a utilizar. El sensor PIR, que son los sensores infrarrojos o detectores de presencia. Entonces, también los sensores PIR forman parte de los controles, ¿no? que se realizan en las industrias o el sistema de seguridad, ¿no? Les mencionaba hace un momento que yo entro al salón del aula del taller 2, por ejemplo, y automáticamente la luz se prende, ¿no? Justo eso tiene que ver mucho el sensor PIR, ¿no? Sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico, bueno, para poder medir distancias, ¿no? Para poder controlar los tanques, los niveles de agua o de sólidos pero simplemente con una electrónica, ¿no? Ubicando el sensor a cierta distancia y cuando sube o baja el caudal o el volumen, este sensor simplemente mide, detecta, ¿no? esas variaciones, ¿no? También estos ya se colocan en los robotitos, para que mida también la distancia, ¿no? Cuando ve que la distancia se está acercando a un objeto y la distancia es menor a cierta cantidad, automáticamente da la orden de que gire o que voltee o que vaya a otro lado, ¿no? Entonces esto me sirve bastante para medir distancias, sobre todo, ¿no? O niveles, el sensor ultrasónico. Y luego tenemos también el sensor de temperatura, ¿no? Para poder verificar, ¿no? Cómo es que trabaja eh, cómo podemos controlar un horno, por ejemplo, ¿no? Con el sensor de temperatura. Luego tenemos comunicaciones con el microcontrolador, porque también el microcontrolador se puede conectar con otros módulos. Se puede conectar con otros microcontroladores. Les comenté hace poco, ¿no? Por ejemplo, mi amigo el ingeniero Cotrina, por ejemplo, él ha hecho sus tarjetas de microcontroladores en red. Y los microcontroladores se conectan, pues, se conectan entre ellos con la finalidad de, eh, o se apilan, se llama eso, con la finalidad de controlar procesos más grandes, ¿no? Y terminamos con dos proyectitos, proyecto 1 de uso industrial y proyecto 2 también de uso industrial. En estos proyectos normalmente hacemos control de nivel de tanque, por ejemplo, controles de nivel de tanque con sensores, tanque vacío, tanque medio, tanque lleno, o sea que me dé un indico, que me indique, ¿no? Si cuando está vacío, cuando está por la mitad o cuando está lleno, ¿no? O también hacemos, por ejemplo, control de un motor paso a paso, ¿no? Para poder controlar los movimientos o los desplazamientos de un robotito también con su motor paso a paso. ¿Ok? Y ya en la 17 le decía, pues ya venía lo que es la evaluación, que bueno, acá le he puesto diseño de proyecto industrial 3, que es la presentación en realidad de los trabajos, ¿no? Quién sabe, de repente nos da el tiempo, porque es un poco difícil también a veces el contar con todas las semanas exactas, ¿no? Creo que el miércoles no hay ningún feriado, así que tenemos todo para ganar, ¿no? Ok, el resto, bueno, ya está, el resto ya se sabe, ya han usado ustedes estos sílabos, son igualitos a todos los sílabos. Acá nada más la forma de evaluación. Ustedes tienen trabajos académicos, las tareas que se hacen, las tareas de los trabajos de laboratorio que se hacen semana a semana y las evaluaciones escritas que le digo vienen a ser prácticamente sus trabajos de laboratorio o sus tareas. Entonces,
prácticamente todo esto ya está resuelto, no hay evaluaciones, repito. Las evaluaciones son su producción de ustedes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay jóvenes que no presentan tareas, o han habido casos, ¿no? Llega el día de la evaluación, presentan todas sus tareas. Ah, muy bien, entonces ahí prácticamente ya recuperó su nota de evaluación y se gana el derecho a una nota mínima en los trabajos, las tareas, ¿no? Porque siempre a veces se demoran un poquito, pero es bueno que mientras el más al día estén en sus tareas, más nota tienen, ¿no? O sea, eso también es más interesante para que ustedes también le pongan un poco de empeño, muchachos. Ya, lo que se busca ahora, lo que yo busco aquí en esta unidad didáctica es que ustedes aprendan. Más que destaquen, que sean el número uno, que me saquen 20, no, que aprendan. Y aquel que aprende, ayude a su compañero que todavía no aprende. Entonces, de esa manera vamos a mejorar en este caso, nuestras capacidades en el manejo pues, de microcontroladores. Y ahí tienen, miren, una serie de recursos, ¿no? De tanto web como libros, que están en la internet y que ustedes lo pueden descargar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, estamos 8. Wow, muy bien. Entonces, vamos a nuestra chamba ya. Ya empezamos nuestra primera chamba. ¿Vale? Vamos a buscar nuestra primera chamba, muchachos. Ok. Ahí está. Listo. Introducción a los microcontroladores. Lo que más me apena es que sí saben que estamos con nueva currícula, ¿no? Y, o sea, el primer ciclo ha empezado una nueva currícula, un nuevo plan de estudios. Y ustedes, como tercer ciclo, son los que cierran la currícula actual, o sea, la antigua, ¿no? La currícula anterior. Pues decía, lo que más me apena es que, por ejemplo, en el caso de microcontroladores ya no hay uno y dos, solamente hay uno solo. Y, y este es esto, y ya no entra tampoco mucho Arduino. Esa es la parte de repente, será porque información hay bastante también en internet, que como el Arduino es y los microcontroladores se han convertido en software libre y hardware libre, open source se le llama, ¿no? Código abierto se le llama, ¿no? Lo que pasa es de que basta con entrar a internet, ¿no? Y encuentran ahí todo, ¿no? De repente por eso que lo han reducido en el tiempo. Pero bueno, en buena hora porque entonces hay que dosificar mejor esa unidad didáctica de microcontroladores. Es decir, que ustedes son los últimos premiados en llevar micro uno y micro 2. Así que saquen el máximo provecho, muchachos. Un segundito, me dan un minutito ahorita, reviso. Un segundito, muchachos.
Listo, muchachos, ya estamos de regreso. A ver. Entonces, miren, vamos a ver todo esto, ¿no? Que es un microcontrolador. Y vamos a ir comparándolo, vamos a ir haciéndole. Yo les sugiero que a medida que vamos avanzando, yo voy a ir haciendo la comparación y ustedes vayan tomando nota. ¿Por qué? Porque ya vieron en qué consiste la primera tarea, ¿cierto? La primera tarea dice elaborar una tabla comparativa. Entonces, vayan comparándolo desde ahora para que después no tengan mucho inconveniente. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, miren, esa es la estructura o el diagrama de bloques de la estructura interna de un microcontrolador. A ver, vamos viendo algunos de ellos. Por ejemplo, tiene un oscilador y su oscilador va de 0 a 40 megahertz. Trabaja, es decir, trabaja con un cristal. Y ese cristal puede ser de 4, puede ser de 20 megahertz. Incluso hasta 40 megahertz también, pero los más típicos comerciales son 4 megahertz y 20 megahertz. También tiene, miren, su convertidor análogo digital, ¿cierto? Cuando los datos se ingresan desde un sensor son señales analógicas, les decía, temperatura, presión, nivel, velocidad, y todo eso necesita ser procesado, pero por un microcontrolador como dato, por el CPU como dato. Entonces necesita ese convertidor para poder ser procesado como dato, para que la señal analógica se convierta en digital, ¿cierto? Ajá. También tiene un cerebro, miren. Tiene un microprocesador. ¿Qué más tiene? ¿Conocen este término, muchachos? ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién dijo yo? ¿A qué se refiere cuando digo RAM? Hola, ¿están ahí? A ver, vamos a ver. De repente ya me fui y no me he dado cuenta. No creo. A ver, un check, muchachos, un check en el chat. Profe, Dime, profesor, joven, dime. la memoria RAM es un almacenamiento. Exacto, exacto, hijo, exacto. La memoria RAM. Cuando digo RAM, nos estamos refiriendo a que también tiene una memoria RAM. Y miren, también tiene una memoria de programa, que es una EPROM, donde se guarda la información, donde ustedes hacen un programa y ahí se guarda el programa. O sea, fíjense, tiene oscilador, convertido en analógico digital, microprocesador, tiene memoria RAM y tiene memoria ROM o EPROM, que se llama memoria de programa. Prácticamente tiene todos los elementos que tiene también una mainboard, una tarjeta madre, ¿no? Una tarjeta o una computadora. ¿No? Seguimos preguntando, ¿qué es un chip o qué es un circuito, un microcontrolador, perdón? Seguimos preguntando, ¿no? Es un integrado de baja potencia. Miren, ahí está la foto. Esta es una computadora que está basada en microprocesadores y este es un microcontrolador. Me dirán, profesor, pero este no tiene teclado. Sí, pero tiene un puerto donde se conecta el teclado hexadecimal. No tiene CPU, sí tiene CPU, acabamos de ver, miren, acá dice, acá tiene su CPU. Su tarjeta mainboard, tarjeta madre, esta es su tarjeta mainboard, la tarjeta madre. Sí tiene las mismas estructuras casi, pero
en menor nivel, ¿cierto? Lo tiene en menor nivel, ¿correcto? Un minutito, disculpe. Ok, jóvenes que tienen problemas también para la conectividad de otros cursos. Ok, entonces miren, pero ¿cuál es la diferencia? Miren, que este es un circuito integrado, pero de baja potencia, ¿no? ¿Se acuerdan lo de la lavadora? Miren, es un equipo que normalmente ejecuta una sola tarea establecida. O sea, no puede ser más. ¿Qué hacemos con la computadora? Si ustedes recuerdan, ustedes están escuchando música. Primero, por ejemplo, ¿no? Están en clase. Están en clase, pero están chateando. Claro, sin alusiones personales, ¿no? Están en clase, están chateando y están de repente haciendo la tarea en Word. Necesitan una tabla, abren el Excel. Necesitan una diapositiva, abren el PowerPoint. Y las 5 herramientas que están utilizando lo pueden hacer casi al mismo tiempo. Abren las 5 ventanas o los 5 programas. A eso se llama sistema multiprocesamiento. Eso es lo que yo puedo hacer en los sistemas basados en microprocesadores. Puedo hacer multiprocesamiento, es decir, estar en Word, en Excel, en PowerPoint, estar chateando, estar en el Facebook, ¿no? Entonces, puedo hacer todo al mismo tiempo. En cambio, en el microcontrolador no puedo hacer eso. Solamente está diseñado para ejecutar una tarea establecida, ¿no? También se dice que es un dispositivo autónomo sin guía externa. Es decir, que una vez que se programa y queda. Bueno, el microprocesador también. Ahí sí se parecen los dos. Pero se puede reprogramar, ¿no? Es un dispositivo autónomo sin guía externa. Yo lo programo para que prenda y apague luces y prenda y apaga luces. Yo quiero darle más tiempo. Ah, bueno, lo tengo que reprogramar para que pueda tomar más tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, toda esa cuestión hay ahora de cómo es que trabaja el microcontrolador. Es de una tarea específica. Una vez programado ya queda ahí trabajando. Se instala, mejor dicho, y a trabajar. Y además contiene buses de datos. La computadora también. ¿Por qué contiene buses de datos? Porque los datos tienen que viajar, ¿no es cierto?, de un sitio a otro. Tienen que viajar, por ejemplo, tienen que ir de la memoria al microprocesador, del microprocesador a la memoria. Entonces, todo eso hace pues que el trabajo basado en microcontroladores se pueda realizar tan igual que un trabajo basado en microprocesadores, que también contiene buses de datos, pero aparte tiene bus de direcciones, aparte tiene bus de control, ¿no? Y entonces, el microcontrolador tiene todo eso, pero en menor escala, porque la cantidad de datos que envía la cantidad de datos que envía es poco. ¿Ok? Seguimos. Un segundito. Entonces, miren, el microcontrolador es un circuito integrado programable, o sea, es un chip, ¿ya? Pero tiene
todos los componentes de un computador. Ya hemos visto hace un momento, ¿no? Tiene memoria, tiene puertos, tiene convertidor análogo digital, tiene reloj, pero dice de un computador, pero de limitadas prestaciones. O sea, ¿contiene CPU? Sí. ¿Contiene memoria RAM? Sí. ¿Memoria EEPROM, que es la memoria de programa? Sí. ¿Línea de entrada y salida? Sí. ¿Todo está dentro de un solo chip? Sí. ¿Correcto? O sea, todo está dentro de un solo chip. Pero, en cambio, los microprocesadores, aparte de eso, también tienen un CPU y tienen un ALU. Lo que le falta en sí al microcontrolador es el ALU. El ALU es la unidad lógica aritmética. A ver, si ustedes recuerdan, en sistemas digitales decíamos que existía un bloque funcional dentro de una computadora que se encargaba pues de hacer las operaciones lógicas y las operaciones aritméticas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las operaciones lógicas son, por ejemplo, el AND, el OR, ¿no? El NOC, la negación, el NAND, el NOR, el OREX, que son más que todo para decisiones, ¿no? Mientras que lo otro, que es las operaciones aritméticas, que son la suma, resta, multiplicación y división, se dan cuando yo guardo archivos, borro archivos, copio y pego, ¿no? Que se dan para poder almacenar la información. Entonces, esas funciones no las tiene, pues, en este caso, el microcontrolador, ¿no? En cambio, el microprocesador sí. ¿Ok? Y miren acá este sistema basado en microprocesadores, miren, acá tiene CPU, tiene ALU, memoria, controladores para los periféricos y los buses, ¿no? Bus de dirección, bus de datos y bus de control. Entonces, este sistema de microprocesador basado en microprocesadores es mucho más completo, pues, de hecho, que el sistema basado en microcontroladores, ¿no? Por lo mismo que es de prestaciones limitadas, que solamente se programan para una sola tarea establecida. ¿Ah? Esa es la diferencia. Otro detalle más. El microcontrolador no trae programa. Miren lo que pasó, les comento, porque es bueno que lo sepan. Nosotros tuvimos oportunidad hace muchos años de hacer 3 semáforos para la municipalidad de Nuevo Chimbote, 3 tarjetas controladoras de semáforo con microcontrolador, antes de que lleguen estos semáforos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que uno, por ejemplo, lo instalamos ahí en el colegio Cervelló, ahí en toda la esquina, Plaza de Armas, o Plaza Mayor. De ahí el otro lo instalamos en esquina del instituto, ahí en ese cruce de Casuarinas. Y el otro lo instalamos por la Universidad del Santa, ¿no? En Porcenate, Universidad del Santa, por ahí. Toda la esquina también, incluso. Y, y nosotros teníamos un convenio con ellos. Nosotros nos encargamos del mantenimiento, nos encargamos de todo lo que es relacionado pues con el semáforo. Pero ellos abrieron su parte, su sección técnica, o le agregaron al servicio de mantenimiento que ellos tienen, le agregaron los semáforos. O sea, les dieron la tarea de los semáforos a la gente de mantenimiento. No sé si sería por ponerlos a trabajar o por ya cerrar también el convenio que tenían con nosotros. Y no tuvieron mejor idea que cuando quisieron ampliar los semáforos, o sea, quisieron poner nuevos semáforos, no tuvieron mejor idea que copiar la tarjeta y ponerle su chip. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no funcionaba, ¿no? No funcionaba su tarjeta de semáforo que ellos habían hecho. ¿Y por qué no funcionaba? Pues porque el chip no estaba programado. Entonces se enteraron, le falta el programa al chip. ¿Y de dónde sacamos el programa? Agarran y sacan un chip de la tarjeta que nosotros habíamos hecho, sacan el chip
para supuestamente leer el programa, pero nosotros lo habíamos protegido, el programa. Se protege, o sea, lo bueno del microcontrolador es que me permite proteger el programa. Ojo, que una vez protegido el programa en un chip, ya ya no se puede volver a escribir, o sea, ya no se puede volver a programar, en eso hay que tener cuidado, porque algunos le bloquean ya, le ponen ahí el código de seguridad, le activan la seguridad y ya ese chip ya no se puede borrar, ya queda con ese programa para toda la vida. Entonces, ellos copiaron, quisieron copiar, quisieron sacar el programa, no pudieron, malograron el controlador porque le pusieron encima en forma artesanal, quisieron copiar el programa, ni siquiera usando un programador adecuado. Y vinieron con la pretexto de que se les había malogrado la tarjeta, ¿no? Vinieron al instituto que se ha malogrado la tarjeta. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que ese chip que traía no estaba programado. No tenía el programa, no tenía el programa. Y por lo tanto, si no tenía el programa, no era el chip que nosotros le habíamos colocado en la tarjeta. Y así indagando fue que nos enteramos pues, que a las finales ellos habían querido colocar sus propios semáforos, ¿no? Y en realidad, pues, fue un desastre porque malograron 2 tarjetas y nosotros tampoco ya le quisimos regalar las tarjetas, sino le dijimos, estas tarjetas cuestan. Entonces, ellos también, sí, compraron una tarjeta, le reparamos la otra y ellos ya vieron por su propio proyecto de semáforo, ¿no? Que lamentablemente el Estado, o sea, o el instituto, no puede entrar a una venta de semáforos o de tarjetas de semáforos con el mismo Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, digo esto porque lamentablemente pues las empresas, ¿qué se llaman esto? Todas las memorias que he visto en microcontroladores son del orden de los menores al megabyte. En cambio, en la computadora, en el sistema basado en microprocesadores, ahí sí tengo memorias de gigabyte, ¿no? ¿Cierto? De gigabyte. ¿Ok? Tanto la computadora como Ojo que cuando hablo de computadora me estoy refiriendo al sistema basado en microprocesadores, ¿no? Entonces, tanto la computadora como el microcontrolador tienen reloj y tienen oscilador. Ambos. ¿No? Y dependiendo del reloj, ¿para qué me sirve el reloj? Pues para manejar la velocidad, ¿no? ¿Cierto? Para la velocidad en este caso, de procesamiento, ¿no? Entonces nosotros también utilizamos justo el reloj ¿se acuerdan? Les decía el cristal, ¿no? 4 MHz, 20 MHz. Y en cambio en el otro, en la computadora hablamos de los gigahertz, ¿no? Mucho mayor velocidad, ¿no? Mayor rapidez. ¿Ok? Ese vamos haciendo ya esa pequeña diferencia. Las computadoras tienen capacidad para instalar varios periféricos, miren. Se puede instalar un monitor, se puede instalar un mouse, se puede instalar una impresora, se puede instalar un teclado. El microprocesador también. Así, a ver, ¿qué monitor instalo? Una pantalla LCD o GLD. Muy bien. ¿Qué teclado le instalo? Un teclado hexadecimal. Okay. Ahora, para hacer eso, pues no necesito mayor espacio, ¿no? Porque como son de prestaciones limitadas, pues estos periféricos también son pequeños. Son pequeños. Ya lo vamos a conocer. Seguimos.
Miren en lo que son los microcontroladores. Tiene CPU, tiene memoria, tiene oscilador, tiene periféricos. Y lo más importante, miren, su rango de 8 a 40 pines. Un poquito más de 40 pines también tiene. Pero en el caso de los microprocesadores, ojo, hay microprocesadores que tienen 800 pines, más de 1200 pines, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora dice, tiene pines adicionales que proporcionan entradas y salidas analógicas y digitales, dice, también. Ojo. Eso porque, como le dije ya hace un momento, es necesario hacer esa conversión. Por ejemplo, el 16F628 no lo tiene. La entrada analógica, o sí tiene entrada analógica, pero tiene una, dos. En cambio, el 877 sí tiene mucho más entradas analógicas. Entonces, esos pines adicionales son los que sirven para poder hacer funciones, ¿no? Tanto de entrada-salida, que son los puertos, ¿no? En el sistema basado en microprocesadores se llama puertos. En el sistema basado en microcontroladores se llama línea de entrada y salida. También le llaman puertos, puerto de entrada y puerto de salida. Pero ojo, son los mismos, ¿ah? ¿En qué forma? En que el microcontrolador en un determinado momento se comportan como entrada y en otro determinado momento se comportan como salida. Igual sucede en el microprocesador, ¿no? Cuando yo voy a hacer una comunicación, pues es entrada y es salida. Y hay un controlador que es el que se encarga pues de ordenar y de decir quién entra, quién sale, en qué momento, quién va primero, quién va después, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, miren, si yo deseo, miren, en este circuito, ¿no? El circuito está abierto, por lo tanto el LED no funciona, pero al cerrar el circuito, el LED va a prender, ¿cierto? Pero si yo deseo hacer que este LED prenda 3 veces, entonces presiono una vez, prende. Presiono 2 veces, suelto, prende. Presiono 3 veces, suelto, prende. Entonces prácticamente lo tengo que hacer manualmente. Eso ya se cambia con el microcontrolador. Yo solamente doy una sola vez acá, ¡plum!, para que prenda todo, y este es el que se encarga de chequear ese orden. 1, 2, 3, ¡pum!, prende. Entonces, el microcontrolador permite primero que el botón sea detectado, ¿no? Porque el botón prácticamente yo lo voy a cerrar, lo voy a accionar el botón, entonces tiene que detectarme el botón. Y luego, con su programa, hace la función pues del reloj temporizador, ¿no? Para hacer que parpadee. Entonces, como temporizador, para poder hacer que parpadee 3 veces el LED. ¿Ok? Esa es la idea, miren, lo que se puede hacer con un temporizador, perdón, con un microcontrolador. Entonces, ¿qué es? Ya ustedes van a notar, pues, qué es, ¿no? Un microcontrolador. Ya acabamos la parte de qué es, ¿cierto? Ok. Ahora miren la segunda parte. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están? En los cajeros automáticos, en el control remoto del vehículo, en los celulares, en los semáforos, en las memorias USB, en los detectores de humo, en los termómetros digitales, en los relojes, en la lavadora, o en este caso, este es una campana extractora, en el multitester, en los paneles solares, en la linterna, en las lectoras de banda magnética, en el control remoto, en la impresora, en el automóvil, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Ok? A ver, ahí lo dejo para que ustedes le den una miradita dónde se encuentran los microcontroladores. Están en todas partes. ¿Cierto? Están en todas partes los microcontroladores.
Ustedes miran a su alrededor y que basta que haya un equipo electrónico y ese equipo ya tiene microcontroladores. Claro que sea moderno, ¿no? No vamos a tener un equipo de hace 20 años. Desde hace 10 años sí ya tenían con microcontroladores. ¿Ya? Miren, a ver, para serles exacto, nosotros en el instituto conocemos los microcontroladores desde el año 2005. O sea, hace 17 años conocemos los microcontroladores. Ok, ¿listo? Seguimos. Ajá, miren, los microcontroladores están también en todo lo que son la señal, los equipos de radio, miren. Ahí tienen sus pantallitas, en el batímetro, miren, el frecuencímetro, ahí hay un frecuencímetro también, está ahí. En el batímetro para medir el SWR también está ahí el microcontrolador. En los mezcladores, procesadores de sonido, de video, también están ahí los microcontroladores. Listo. ¿Seguimos? Ok. Entonces, cerramos aquí. Ya sabemos. Ahora sí, muchachos, a trabajar. ¿Qué van a hacer? Vamos a abrir aquí un segundito para abrirles el sílabo. Vamos a hacer esta tareita, ¿eh? Dice, elabora una tabla comparativa. Listo. Utilizando un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico, muchachos? Entonces vamos a compartirle el material, ¿ya? A ver, vamos a subir el tema, los temas. Dígame, ¿ustedes tienen acceso ahorita al aula virtual todavía? A ver, Yo todavía, profe. ya. No tengo ni el EDIC. Yo todavía, profe. Sesión 1. Entonces, introducción. Ahorita les envío, dijo Salmazar, un ratito. Es más, para no molestar al resto, vamos a crear un grupo, ¿ya? A ver quiénes están. Vamos a ver, vamos a crear un grupo, ¿ya? Para este curso, ¿ya? Micro 1. A ver, vamos a ver, ¿dónde está el grupo aquí? Nuevo grupo. Vamos a llamarlo a Elvira. No lo tengo Elvira. No me lo tengo Elvira. ¿Qué cosa tiene o cuáles son sus características? Atención. Acá también les voy a presentar al otro antes de para que lo conozcan sobre todo y de ahí ya entramos a sus detalles. Este es el 8, y miren, a ver, y este es el 877. Vamos a ver. Este es, miren la diferencia, ya, ahí lo van a conocer la diferencia, miren. Vamos a activar mi cámara.
Sí me están viendo ustedes, pero yo no lo veo. Ahí está, miren. Miren la diferencia. Este de aquí es el 628A y este de acá es el 877A. ¿Cuál es la diferencia? Este tiene 40 pines y este tiene 18 pines. Esa es la diferencia. 18 pines frente a 40 pines. ¿Ya? Eso es lo que vamos a usar nosotros en el laboratorio. Ahora, estos microcontroladores necesitan programarse. Y para programarlos tenemos este programador. Programador, ¿no?, de un microcontrolador. Este programador normalmente recibe el nombre de PICIC, por la tecnología, ¿no? PICIC. Es un programador de microcontroladores. ¿Ok? Muy bien. Conforme vayamos, vamos a irles presentando para que vayan conociendo poco a poco los chips, ¿no? Ahora, es un controlador inteligente programable, ahí está, sí, correctamente. Tiene un procesador de 8 bits, imagínense, 8 bits. Actualmente nosotros procesamos en las computadoras hasta 32, 64 bits, es 8 bits. Tiene un oscilador interno y por lo tanto utiliza un cristal de 4 MHz. Y lo más importante, miren, solamente necesita de 35 instrucciones para su programación. Ese es lo más curioso. Solamente 35 instrucciones para su programación. En cambio, imagínense, para programar en el microprocesador usamos cantidad de instrucciones. En cambio acá, con solamente 35 instrucciones podemos prender y apagar cosas. La ejecución, dice, solamente utiliza un solo ciclo de instrucción. Se le llama tecnología RISC, un solo ciclo. Y dependiendo de del oscilador, puede llegar hasta 200 nanosegundos para poder ejecutar una instrucción. A ver, ¿eso qué significa? Si hablamos de... a ver, acá lo explico, ya un segundito. Porque es necesario que lo vayamos entendiendo. Miren, a ver, un segundito para aprender acá esto. Ahí está. Un segundito para activar esto. Ya está. Entonces, miren, a ver. Si yo tengo, a ver, vamos a recordar dos términos básicos acá. La frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, o simplemente despejando el periodo, es la inversa de la frecuencia. Entonces, si yo utilizo 4 megahertz, miren, es como si tuviera 1 entre 4 por 10 a la 6 hertz, ¿cierto? Porque es 4 megahertz. Es 4 por 10 a la 6 hertz. Y eso equivale a decir un cuarto, o sea, 0,25 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Por qué 10 a la menos 6? Porque este 10 a la 6 al pasar para arriba pasa como 10 a la menos 6. Por lo tanto, será 0,25 microsegundos, porque 10 a la menos 6 es micro, ¿cierto? Ahora, si yo utilizo un cristal de 20 megahertz, entonces estamos hablando de un periodo de 1 entre 20 por 10 a la menos 6.
Y 1 entre 20 prácticamente es un medio, 0.5, pero como es hay otro 0, 0,05. 0,05 microsegundos. Entonces, pero resulta que una instrucción se ejecuta en 4 tiempos. 4 tiempos, estamos hablando de 0,05 por 4, estamos hablando de 0,20 microsegundos. Y 0,20 microsegundos equivale a decir a 200 nanosegundos. Por eso se dice que el ciclo de instrucción se ejecuta hasta en 200 nanosegundos. ¿Ya? Eso nace, repito, del oscilador. O sea, puede ir desde 200 nanosegundos. ¿Y acá cuánto sería? Acá, miren. Acá 4T, 4 por 0,25 es 1 microsegundo. También, cuando usamos un cristal, entonces, de 4 megahertz, tenemos que cada... Hola, sí, dime. No sé si me puede dejar ingresar, profesor. Ya, sí, ya te di pase, hijo, ya te di pase. Ya, gracias, profesor. Ok, entonces miren, una instrucción utiliza 4 tiempos de reloj. Entonces, cuando yo tengo un cristal de 4 megahertz, cada instrucción demora 1 microsegundo en ejecutarse. En cambio, cuando yo tengo una frecuencia o un cristal de 20 megahertz, cada instrucción demora 200 nanosegundos en ejecutarse. ¿Cuál es más rápido? ¿1 microsegundo o 200 nanosegundos? Entonces, si se ponen a pensar, más rápido es el de 4 o el de 20 megahertz. Recuerden que el más rápido es el que demora menos tiempo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiempo será mayor? ¿1 microsegundo o 200 nanosegundos? ¿Qué tiempo es mayor? O sea, ¿cuál emplea menos tiempo? ¿El de 4 MHz o el de 20 MHz? Nanosegundos, profesor. ¿Cuál hijo? Te copié. 200 nanosegundos. El 200 nanosegundos, ¿no? Claro, correcto, ese es más rápido, pues. Porque recordando un poco, también miren, acá están los segundos, ¿cierto? Acá están los milisegundos. Acá están los microsegundos. Acá están los nanosegundos, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, en este caso el más rápido es el que menos tiempo ocupa. Y en cuestión de tiempo, este es el que ocupa menos tiempo, ¿no? Menos tiempo. ¿Ya? Por eso, a mayor frecuencia, menor tiempo. Ese es otro detalle también. Si la frecuencia aumenta, los tiempos disminuyen. Los periodos disminuyen. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Ok. Seguimos entonces. Presenta una memoria no volátil, como una memoria flash, por ejemplo, ¿no? De programa de 3.5 kilobytes, imagínense. 3.5 kilobytes es su memoria flash de programa. Y la EPROM, o la EEPROM, es de 128 bytes. Apenas de 128 bytes, es pequeñita esa memoria, pero aún así es muy útil, ¿no? Aún así es muy útil. Y miren la memoria RAM de 224 bytes, un segundito, de 224 bytes, ¿no? Ok, pueden ir tomando nota o foto, un segundito, un segundito.
Ok, seguimos entonces aquí. Borramos. Ya está. Ok. Entonces, nuevamente, seguimos con el 628, ¿no? Imagínense, es un PIC o es un microcontrolador. A ver, no tiene 16 pines. Un segundito. Parece que sí, 18 pines, ¿ya? 18 pines. Solamente que, claro, son de entrada a salida, son 16, porque uno es positivo y el otro es negativo. Correcto, así es, ¿ya? Entonces, tiene un 16 pines para entrada a salida. Y esos, ¿por qué dice entrada a salida? Porque, ojo, esos pines se controla la dirección. A ver, les explico. Dentro de la programación del microcontrolador, yo puedo hacer, por ejemplo, que de un puerto, 4 pines de 8, por decir, vamos a poner que tengo un puerto de 8 pines. 4 pines me sirvan para salir, o sea, sean salidas de datos, y 4 pines me sirvan para ingresar datos. Eso es bidireccional, por eso que se tiene que programar, ¿ya? O sea, la cantidad de pines que se va a usar como salida o como entrada se tiene que programar, ¿ya? Entonces, más o menos, para también ir conociendo esto, cuando yo digo entrada, salida, significa pues que estos pines tienen que ser programados, ¿ya? Entonces, para cada pin, por ejemplo, puede ser entrada o puede ser salida. In de input o de output, ¿no? Si es que es entrada, se configura como un 1, y si es que es salida, se configura como un 0. ¿Ya? Eso es lo que prima en la configuración inicial de un microcontrolador. Es decir, tengo que definir cuáles de mis pines van a ser entradas y cuáles de mis pines van a ser salidas. Ojo, un pin no puede ser entrada y salida al mismo tiempo, ¿no? Tengo que direccionar, yo decir, el pin 1, salida, el pin 2, entrada, y así por decirlo. ¿Ok? Trabaja también con un registro de captura y comparación de 16 bits, un periférico de PWM, ojo, este es muy importante, de 10 bits. Recuerden que el PWM significa pulso, anchura o tamaño y modulación. Modulación por tamaño o por anchura de pulso, ¿ya? Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Me va a permitir controlar la cantidad de corriente que le llega a la salida, al puerto de salida, de tal manera que va a hacer que haya una variación. Por ejemplo, puede variar velocidad, puede variar control de luminosidad, ¿no? Entonces, todo eso puede variar, ¿ya? ¿Qué pasó? Yo por bostezar de un momento a otro. Ok. También tiene registros temporizadores, miren, 2 registros de 8 bits o un registro de 16 bits también, de temporizadores. ¿Qué quiere decir? Que los puertos yo los puedo programar para que en un determinado momento se activen, ¿no? Por ejemplo, dice, ok, me prenda un motor durante un segundo, muy bien. Y apague el motor durante 20 segundos, muy bien. O puedo controlar un semáforo, ¿no? Luz roja durante 30 segundos, luz verde 24 segundos, luz ámbar 1 segundo, entonces lo puedo programar. Y esa forma de controlar es usando pues los temporizadores que hay internamente. El microcontrolador internamente tiene temporizadores, ¿ya? Que me sirven para poder que las salidas salgan temporizadas.
O sea, yo puedo usar el tiempo para controlar el encendido y apagado de las cosas. Qué bárbaro. También tiene dos comparadores, una referencia de tensión programable. De 3.3, o sea, la tensión de operación va de 3,3.3 hasta 5.5 voltios en continuo. ¿Ya? Todo eso trabaja en continuo. Vamos a seguir. Ahí está, miren. Esta es la arquitectura del PIC 628. ¿Qué contiene? Atención. Sí, pues, cómo está distribuido, ¿no? Si ustedes observan, tiene un puerto A, que son los pines 18, 17, 18, 1, 2, 3, 4 y 15 y 16. Todos esos 8 pines comprende el puerto A. ¿Ok? Ahora, un segundito. Un segundito, para mandarle al profe Martínez. Zoom electrónica 1, 2. Su profe Martínez tiene clase con los chicos de primero. Ok, entonces les decía, miren, el puerto A, ¿no? Comprende 8 pines que va desde el RA0, 17, 18, 1, 2, 3, 4, ahí está el RA5, y el RA6 y el RA7 es el 15 y 16, o sea, vamos a señalizarlo para que lo vean mejor. Aunque está claro, de todas maneras, comprende todo esto. Todo esto es el puerto A. Y el puerto B es todo esto. Ok. Entonces, y el pin 5 y el 5 es tierra y el 14 es positivo. Acá va positivo y acá va negativo. Ahora, pero el puerto A se sacrifica y de estos dos, aquí en estos dos se va a colocar el cristal. ¿Se acuerdan del cristal que les mencionaba, no? Que puede ser de 4 MHz o puede ser de 20 MHz, ¿no? Ahí en ese puerto se va a colocar el cristal. Entre el 15 y el 16, en esos dos pines, ¿no? Ahí se coloca el cristal. Ok. Si se dan cuenta, el RA0, el RA1,
el RA2 y el RA3 dice AN1, AN2, AN3, son también entradas o salidas analógicas. ¿Ya? Entonces, si va a ser entrada digital, hay un código que habilita la entrada digital. Después nosotros tenemos también un código para habilitar las entradas o salidas analógicas. También. Entonces, y acá nos indica también lo que les mencionaba, miren, entre el RA7 y el RA6 se va a colocar el oscilador, o sea, el cristal. ¿Ok? Muy bien, a ver, un par de minutos para que lo tomen foto, lo expliquen. Ahora continuamos, ¿ya? Un segundito, tomo la agüita. Listo, nos estamos de vuelta. A ver.
Un check, muchachos, en el chat. A ver. Ahí estamos, seguimos. A ver. Un ok en el chat. Muy bien, ahí está, empezamos con Jason. ¿Quién más? ¿Quién dijo presente? ¿Quién dijo ok? ¿Quién más está ahí? A ver, no lo veo. Presente, profesor, aquí. Muy Roque. bien, Luis, ok. Presente, profesor, aquí Fajardo. Fajardo, muy bien, van 2, 4, 5, muy bien. Elvira, Alejandro, ok. Andrew, 6, ok. Faltan 2, somos 8. ¿Me contó a mí, profesor Fajardo? Sí, sí, hijo, sí. 7, Valky, ok, ok. Ya estamos. Ok, entonces seguimos. Miren toda la estructura, ¿no? De este microcontrolador y la forma como lo vamos a conectar. Ok. Entonces, acá sí lo vamos a describir un poco. Vamos a usar un... Ahí está. El puerto A tiene 5 pines. Va a decir, pero profesor, yo he visto 8. Sí, es cierto. Pero miren, ve. ¿Por qué 5 pines? El 17, el 18. Ahí van 2 pines. ¿Ya? El 15 y 16 no se usa, porque ¿qué cosa va aquí? ¿Se acuerdan? Entre el 15 y el 16, ¿qué cosa se conecta? Entre el RA7 y el RA6, ¿qué cosa se conecta? ¿Se acuerdan? Tan rápido se olvidaron, no creo, ¿ah? Sin miedo. A ver, vamos a escribirlo de nuevo. A ver, entre el 15 y el 16, ¿qué cosa se conecta, muchachos? Ah, no creo. Entre el 15 y el 16 se conecta él. ¿Qué cosa es esto? ¿Se acuerdan qué cosa es eso? Segundito, muchachos, para agregar al profesor Pedro Martínez no le agrega. Segundito, ya, porque el profe Pedro está ingresando a... Ya, ok, ya está con ojo. Ok, seguimos entonces. Entonces les decía, acá se conecta el cristal. Entonces estos 2 pines no se usan para entrada salida, son para el cristal. Entonces tengo el 17, el 18, el 1, el 2 y el 3. El 4 tampoco se usa. ¿Por qué?
Porque el 4 su uso principal es este de acá. MCLR. ¿Ya? ¿Se acuerdan del CLR, el famoso clear? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, vamos a ver cómo se escribía. El MCLR es el famoso clear. ¿Se acuerdan el clear de digitales? ¿Para qué me sirve el clear, muchachos? ¿Se acuerdan? Hola, ¿están ahí? ¿Para qué me servía el clear en digitales? Ah, tan pronto se han olvidado, muchachos. Clear significa limpiar. El clear es el sinónimo del reset, que significa resetear. Y es decir, es como un pulso, ¿no? Es como prácticamente reinicia. ¿No? Entonces, este botón, este número 4, se lo usa mucho, sí, pero como botón de reinicio, ¿no? Es como la computadora, ¿no? La computadora, quieren reiniciar su computadora, presionan un botón, ¿no? Un botón, ¡pum!, reinicio, que está al lado del power, ¿no? Acá también se reinicia lo que es la computadora, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, mucho cuidado con eso. Esos 3 pines no se usan. Ahora, el 5 ya se dijo que se usa se conecta a tierra, y el 14 al positivo. Y de ahí tienen el puerto B, donde sí se usan todos los pines, ¿no? Como entrada-salida. ¿Ok? Muy bien. Ya luego, si hay otros usos de los pines, también los vamos a ir poco a poco ir viendo, ir conociendo, ¿no? Ok, entonces ya tenemos, fíjense, la descripción del 628. Entonces, ahora regresamos aquí a nuestra teoría que estábamos viendo para entender lo que acá mencionaba, ¿no? Acá nos decía entonces, nos decía que el pin puerto A tiene 5 líneas, ya hemos visto, ¿no? Porque de las 8, 2 se usan para el cristal, la 15 y la 16, y la 4 se usa para el CLR, ¿no? Para el clear, ¿no? Para limpiar. Mientras que el puerto B, ese sí tiene 8 líneas que van del RB0 al RB7. Entre el 0 y el 7 hay 8 posiciones, por lo tanto hay 8 líneas. Ok, seguimos. Miren en el 877. En el 877, si ustedes observan, aquí menciona velocidad de reloj hasta 20 MHz, 8K por 14 bits, o sea, 8K, un poquito más de 8 bytes de memoria flash, 368 bytes de memoria de RAM, 256 bytes de memoria EEPROM. O sea, es poquito, ¿no? Lo que tiene también, a pesar que es más grande. Miren. 14 fuentes de interrupciones, ya vamos a explicar cuando veamos interrupciones, porque las interrupciones son las que me sirven, por ejemplo, ¿no? Está funcionando un LED y de repente necesito que funcione otro LED, entonces se produce una interrupción que lo paraliza el puerto A para que pase a trabajar el puerto B. Ahora, memoria de pila o stack, ese es el apilamiento de la memoria, hasta 8 niveles, y trae protecciones para Power on Reset, para Power at Timer, que son protecciones que no sé, que por ejemplo para el reseteo, ¿no? Que no se resetee ante una falla de energía, simplemente se resetee, pero manualmente, ¿no? O cuando se programa el reseteo, ¿no?
Tiene un oscilador y un watchdog. De todos estos, el más conocido es el watchdog. El watchdog, llamado también perro guardián, es un temporizador que me sirve para avisar cuando algo anda mal, cuando algo funciona mal. Cuando no está bien, no está funcionando correctamente el circuito, automáticamente manda un mensaje, ¿no? Se le llama perro guardián. ¿Ok? O watchdog, ¿no? Watchdog. Y acá lo interesante, miren, miren cuántos puertos tiene el 877. O sea, ya se los mostré hace poco, no es el más grandecito. Tiene 5 puertos. Tiene 5 puertos. ¿Ya? Entonces tiene el puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. Ahora vamos a ver cuál de esto. Vamos a ir viendo cómo es la configuración de cada puerto. ¿Ya? Vamos a ver la configuración del puerto un ratito de ahí. Miren, esta es la estructura del 877. Miren. A ver, ahí lo dejo que lo revisen. ¿Listo? ¿Terminaron? A ver, empezamos nosotros. El pin número 1, ¿qué cosa era el MSLR? En el otro pin, en el otro microcontrolador, ¿qué cosa era? Si me escuchan, hola, ahí está, a ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan qué cosa era el MSLR? ¿Por el chat o abren su micrófono, por favor? Como dijo profesor, no le Sí, escuché muy bien. Mi el internet pin, sí, tampoco. Para limpiar, creo, profe. ajá, sí, correcto. El pin número 1 es para limpiar, para resetear, para reiniciar, ¿cierto? Ok, ok, está bien. Para reiniciar, profesor. Ok, ok, sí, correcto, para reiniciar, ¿no? Ok. Miren el pin número 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el puerto A, ¿cierto? Miren, ahí está, ¿ve? Miren el pin, vamos a ponerle acá esto. Miren, el pin número, vamos a mover esto un poquito arriba, ahí está. El pin número 2, 3, ahí está, 4, 5, 6 y 7 y 8, no, y 7 es el puerto A. ¿Hay algún otro A más allá? No hay más allá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5. Entonces el puerto A tiene 5 pines. Pero de los 5 hay, a ver, vamos a ver, según analógico, referencial, listo, 6 pines, ¿no? 6 pines, del RA0 al RA5, 6 pines. ¿No? Que 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? El puerto B, si revisan ustedes, tienen acá, ¿ve? RB0, el 33, 34, 35, 36, 37 y 38, 39 y 40, 8 pines. Entonces el puerto B tiene 8 pines.
El puerto C, acá tienen RC0, RC1, RC2, 3. Acá está 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, tenemos 8 pines del puerto C. Y el puerto D tiene, vamos a ver el D, ¿dónde empieza? Acá empieza el D, aquí empieza el D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pines del puerto D. El puerto E tiene 1, 2, 3. Listo. El oscilador, ojo, ya no va entre el 15 y el 16. Mira, ¿a dónde va el oscilador ahora? Miren, ve. El oscilador ahora va entre el 13 y el 14. ¿Ya? Y este es positivo, el otro es negativo. Acá tenemos el que va al positivo, el que va al negativo, o al revés. Acá tenemos el que va al positivo o el que va al negativo. Ya está. Y ya tenemos todos los pines ya descritos, ¿no? Miren, lo importante aquí es, más que conocer los pines, es conocer para qué me sirven estos pines, ¿no? Porque no todos transmiten lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tienen, miren, la descripción de los pines. A ver, tómense unos minutos. Y sugerencia, coloquen un pin al lado del otro. Porque eso es lo que vamos a comparar. Ok, a ver. Ya sé por qué estoy medio adormecido, muchacho. Me tomé un medicamento para la gripe. Creo que ya está haciendo su efecto. Okay. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo ok? ¿Algo no se entiende? Por favor, lo escriben al WhatsApp o me preguntan ya. A ver, un check, un ok, ¿todo bien? ¿Sí? A ver si están ahí también, de repente estoy hablando por las puras. Vamos, vamos. Ok, va 1, 2, Profesor, aquí estamos, profesor. 3 con Luis, Todo bien, profe, todo entendido. 4, 5, ok. 6 con Luis. Ahí están, yo 7. Ok. Ok, listo. Faltan 2 más, pero allá están acá ya. Está Yo, profesor Elvira, Fajardo, sí le digo que todo 2, 3, entendido. 4, 5. Allá, ok, 7. Ok, listo. Muy bien. Seguimos. Y acá viene ya la descripción de todos ellos, ¿no? Ahorita vamos a entrar a la descripción para que lo vean con mayor detalle. Ahí está. Miren, el puerto A entonces solamente queda con 3 funciones, o bueno, tiene triple función, son 5, ¿no? 6 puertos, pero tiene triple función, miren. Puede ser entrada, puede ser salida digital. Entrada digital, salida digital. Cuando hablo de entrada digital o salida digital, me estoy refiriendo a que por ahí puede salir un 0 o puede salir un 1. Pero también, ojo, miren, también puede tener entradas analógicas. ¿Ok? Pueden tener también entradas analógicas. ¿Ya? O sea, puede ingresar por ahí datos analógicos de un potenciómetro, de un sensor, por el puerto A. ¿Ya?
En el puerto B solamente son entradas o salidas digitales, o sea, ceros y unos nada más. En el puerto C también son entradas o salidas digitales, pero también me sirve como medio de comunicación. A ver, vamos a ver eso, ¿a qué se refiere? Acá está, miren, el puerto C. Si ustedes revisan el puerto C, acá está, miren. Dice transmisión, la PIN 25, y el 26 dice recepción. TXRX. ¿Ok? TXRX significa transmisión y recepción. Por eso se dice que por ahí se comunica el microcontrolador. Luego, el puerto D también tiene tres funciones. Entradas o salidas digitales y puede ser un puerto paralelo esclavo, o sea que me sirva para poder controlar cosas, ¿no? Mientras que el puerto E tiene cuatro funciones. Entradas, salidas digitales, entradas analógicas y control del puerto de esclavo. O sea, el puerto E controla el puerto D. Y listo. Okay. Ahora sí, miren, viene la descripción pines por pines. ¿Ok? La descripción es pines por pines. El RA0, el RA1, RA2, RA3, RA4, RA5. O sea, todo el puerto A, si observan, a excepción del RA4, pueden ser entradas analógicas. El RA5, el RA3, el RA2. Pueden ser entradas o salidas. En este caso, entradas analógicas. Menos el RA4. Mientras que todas sí pueden ser entradas o salidas digitales. ¿Ah? Entonces, repito, ¿por qué se le llama digital? Porque dentro sale un 1, un 0. Y mientras que la analógica salen prácticamente valores, o entran valores continuos. Ya el convertidor análogo digital se encarga de transformarlo en dato. ¿Ok? Ok. Miren el puerto B. También entradas o salidas digitales. Y algunas funciones adicionales que ya lo veremos en su momento cuando programemos. Okay. El puerto C igual. Entradas y salidas digitales. Y aquí en el puerto C estaba también la transmisión-recepción de comunicaciones. Aquí están. Transmisión, el RC6 y el RC7 para recibir. El puerto D, entrada-salida digital. Y el puerto E, entrada-salida digital y entradas analógicas. Listo, esa es la descripción del 877. Entonces les decía, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Miren. Un 877, ponerlo al lado de un 620. Ah, ahora sí les explico la arquitectura interna. Ok. La arquitectura interna, miren, están basados en bloques funcionales, se decía. Miren, los puertos están por este lado. Tiene memoria RAM. Tiene un ALU, ojo que tiene un ALU. Tiene memoria flash. ¿Cierto? Ahí tienen los registros. Que son los que se encargan de llevar y traer, en este caso, la información. Los diferentes tipos de registros que tiene. ¿Ok? Entonces, como tarea final, antes de irnos, ya nos vamos, ya muchachos, no se preocupen. Vamos a colocar frente a frente los dos microcontroladores. A ver, ahorita les explico ya un segundo. Vamos a, sí, seleccionar foto, ¿no? Foto.
Entonces, miren, vamos a seleccionar este microcontrolador. ¿Cierto? Lo seleccionamos, lo pegamos en un Word. Aquí, lo pegamos en un Word. Y luego también, a su costado, vamos a seleccionar 628. Listo. Entonces, nuevamente la misma jugada, ahorita les paso el archivo, con este archivito les voy a pasar listo ya, solamente para que lo terminen. Comparativa. Dos. Controladores. A ver. Guardar como. X. Y lo pongo a micro. Entonces, ahora sí me voy aquí al WhatsApp, ¿no? Para mandarles todo el material. Un ratito para abrir el WhatsApp. Otro 3, otro 3, otro 3, otro 3. Micro 1, ¿no? El micro 1, aquí le subo el micro 1, la arquitectura, ya agrego otro registro, ya está la arquitectura, entonces ahora viene la tarea 1B. Ya está. Ahí les acabo de enviar al grupo de micro 1, arquitectura de los microcontroladores y la tarea. Ok, muy bien. Entonces ya terminando me lo envían al personal y con eso nos quedamos ahí, muchachos. ¿Ya? Entonces esa tareita me la envían al personal, repito, no los voy a dividir en grupos, los dejo que lo hagan en forma... Pueden agruparse o desean que los pase a grupos. Ustedes dirán, ¿los paso a grupos? ¿O les doy libertad para que lo hagan? Hay plazo para mandar esa tarea. Sí, sí, les voy a dar plazo, por eso les digo, pues me lo pueden mandar más tarde, me lo pueden mandar mañana, pasado, esta tareita corre hasta el día, sí, esta tareita corre hasta la siguiente, hasta antes de la siguiente sesión. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Listo, muchachos. Entonces, Ya.
Listo, cuídense mucho, los dejo, pónganse, si pueden, háganla de una vez su tareita para que no se les acumule. Ah, claro, listo, listo. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, les dejo entonces el tiempo para que lo hagan y de paso lo pueden hacer en otro momento también. ¿Ya? Ok. Muy bien, profe. Nos Gracias. quedamos ahí por Luego. hoy. Cuídense mucho. Chao, muchachos, nos vemos. Luego, Hasta docente. luego. Chao, chao, chao. Chao, hijos, chao, chao.